La iglesia de Cinco Villas. En el pequeño pueblo segoviano de Cinco Villas, hay una pequeña iglesia que actualmente está en ruinas. Cinco Villas es un pueblo fundado en el siglo XII por repobladores venidos de la comarca riojana de las Cinco Villas. La ganadería y la agricultura eran los principales medios de desarrollo de este pequeño pueblo que quedó prácticamente despoblado en el siglo XX. El origen de la iglesia se remonta al siglo XVI. Es un templo austero construido con mampostería sobre planta de una sola nave rematada con cabecera de artesonado cuadrangular. La espadaña fue construida con piedra labrada en sus remates, con dos arcos de medio punto para las campanas, rematada en un frontón triangular. Está situada en el muro oeste, donde también se encuentran el coro y la pila bautismal. Gracias a los códices y manuscritos medievales de la Catedral de Segovia, sabemos que las dos campanas principales fueron heredadas de la desaparecida iglesia de Aldíñigo, y según la tradición popular, la tercera campana de la incendiada iglesia de Gomeznarro. Su nombre oficial era la parroquia de San Cristóbal, pero la imagen que ha llegado a nuestros días es la Virgen del Carmen. También albergó la imagen del patrón de Gomeznarro, después del incendio y destrucción de esta iglesia. En 1985, el Obispado de Segovia, ante la despoblación que sufrió Cinco Villas, decidió llevarse las campanas, los bancos de madera, la pila bautismal y las tejas del tejado. Sin las tejas, el agua fue pudriendo toda la estructura y artesonado de madera, colapsando y derribándose pocos años después. Sin ninguna actuación desde entonces, el templo sucumbió a la ruina. Una vez el obispado se llevó las campanas, estas se instalaron en el campanario de la iglesia de Santa María Magdalena, en Moraleja de Cuéllar, dentro de la diócesis de Segovia. Actualmente no hay constancia de ningún otro traslado, por lo que deben seguir en la misma iglesia, que fue arreglada en 2020 por el Patronato de Cultura de Segovia. La pila bautismal fue trasladada a Fresno de Cantespino, donde actualmente se conserva, fuera de la iglesia parroquial de San Nicolás, en un lateral de la entrada de la iglesia. Igualmente, los bancos de madera también se colocaron en la ermita del Santo Cristo de la Cerca, situada también en Fresno de Cantespino. En 1782, para poder subsistir la parroquia hubo de agregarse un beneficio que pertenecía a Riahuelas y los diezmos y derechos que pertenecían a la parroquia de San Juan en Aldíñigo, que solamente tenía un vecino molinero. En el censo del conde de Aranda en 1768, nos dice que Cinco Villas es una parroquia dedicada a San Cristóbal y Gomeznarro su anejo. Esto sucedió porque la iglesia de Gomeznarro quedó destruida por un incendio y a partir de ese momento quedó agregada a la iglesia de Cinco Villas. En esa época Cinco Villas tiene 10 casas, una buena fuente, escuela y la iglesia parroquial, con 8 vecinos y 39 personas de comunión, y su anejo, Gomeznarro, 7 vecinos y 27 personas de comunión. En 1985, Antonio Pascual, que fuera vecino tanto de Cinco Villas como de Gomeznarro, al enterarse que el obispado se había llevado las campanas y demás cosas de las iglesias, decide escribir una carta al obispo para pedirle explicaciones, a las cuales da parte el obispo en otra carta. Me permito dirigirme a su autoridad con estas 4 letras, para manifestarle nuestra más enérgica disconformidad al enterarnos de la arriada de las campanas de nuestra iglesia. Al igual, si no es molestia, querríamos saber cuál es el motivo que les ha impulsado a realizar tal hecho y cuál es el destino que se le va a dar, si es el mismo que el de los bancos de la iglesia, que tantos esfuerzos económicos costaron a los miembros de este pueblo. También queríamos manifestarle que para los que tenemos padres y hermanos allí enterrados, esas campanas nos recordaban el toque de oraciones que se dedicaban en su memoria. ¿Qué recuerdos nos han dejado esas campanas cuando hemos leído que se las llevaban, y quién se lo hará ver a la pobre Genoveva, mi tía, y a su hijo Antonio, que no lo entenderán nunca y que les servían de auxilio en caso de cualquier gravedad, enfermedad, incendio? Por todo ello suplico a su excelencia se dignen contestar, no por nosotros, sino por esa pobre señora y su hijo, que no les han quitado unas campanas, sino, como ella dice, a un miembro más de su familia. Firmado por Antonio Pascual Bartolomé, en Barcelona, a 3 de junio de 1985. Estimado y respetado señor, perdóneme por haber tardado tanto en contestar. Plante usted un problema difícil de resolver. Cuando una pequeña parroquia rural desaparece, ¿qué se ha de hacer con los objetos que pertenecieron a la misma?
Antes de llegar yo, como obispo a Segovia, la parroquia de Cinco Villas no existía. Una parroquia la constituyen ante todo un grupo de fieles presidido por su párroco. Un templo solo no es una parroquia. Desgraciadamente hace mucho desapareció la parroquia de Cinco Villas, y por consiguiente, el sujeto de la propiedad del templo y de sus objetos de culto. Son varios los casos de despoblamiento en Segovia. Si no se retiran campanas y otros objetos de culto, acaban por ser robados, como ha ocurrido otras veces, por desgracia. Si se retiran para que puedan seguir cumpliendo su función dentro de la misma iglesia diocesana, surge la protesta. Cuando una parroquia desaparece, sus bienes pertenecen a la diócesis que es, y no a la parroquia. Las campanas están en Moraleja de Cuéllar, no han salido, por consiguiente, de la iglesia de Segovia. Si un día se constituye otra vez la parroquia de Cinco Villas, con grupo estable de personas y no de recuerdos, volverán las campanas. Es muy doloroso que hayan muerto instituciones tan venerables y queridas. Comprendo su dolor. Le saludo con respeto y estima. Desde entonces, la iglesia tuvo un derrumbamiento total de la techumbre. Al llevarse el obispado las tejas y dejar la madera a la intemperie, muchas vigas y otros elementos fueron expoliados y la maleza ha invadido el templo, manteniéndose en pie la espadaña y los muros perimetrales. Sin ningún tipo de protección legal específica, el futuro de esta edificación histórica es incierto.